Cámara de Senadores, quiero presentar el siguiente pronunciamiento. Respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, del pasado 25 de noviembre. El pasado 25 de noviembre, el presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, manifestó que una de las primeras medidas que aplicaría desde su gobierno sería la de imponer aranceles del 25% a nuestra patria en reclamo a la migración y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. En cuanto a la migración, México no es responsable del flujo de migrantes de Centro y Sudamérica o de otros países del mundo hacia los Estados Unidos. A pesar de ello, ha colaborado con el gobierno estadounidense a tal grado que ha disminuido en un 75% el cruce sin la documentación respectiva al vecino país. México ha insistido en promover empleo y desarrollo económico en América Latina para enfrentar las causas profundas que generan el fenómeno migratorio a Estados Unidos de América de seres humanos en búsqueda de oportunidades para cubrir sus necesidades básicas. Tanto México como Estados Unidos son países que se han enriquecido con la población migrante y es necesario superar todo racismo y xenofobia para atender el fenómeno migratorio con humanismo y solidaridad, reconociendo sobre todo Estados Unidos que los migrantes han contribuido y siguen contribuyendo con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. En cuanto al tema de consumo de drogas, nuestro país ha colaborado permanentemente con el gobierno de nuestra vecina nación en el combate al crimen organizado y en especial al narcotráfico. Ha tomado medidas especiales para combatir el flagelo del fentanilo, que causa graves estragos a la población de los Estados Unidos. México lo ha hecho y lo seguirá haciendo por la convicción de luchar contra un mal terrible que aqueja a la humanidad y que en los Estados Unidos es quizás el problema de salud más serio que padecen al ser el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. La colaboración entre los gobiernos de ambas naciones debe continuar y fortalecerse, y cada país debe asumir su parte, pero no hay duda que difícil será su solución si desde los Estados Unidos de América no se desarticulan los grupos criminales de distribución de estupefacientes y si no se logra detener el tráfico de fentanilo desde los países asiáticos y no se impulsan programas sociales y de salud pública que asuman el consumo de drogas como un problema de salud pública central en la Unión Americana. Sumado a lo anterior, hay que ver con mucha claridad que nuestro país no es el principal consumidor de drogas del mundo, no produce armas y sí entran ilegalmente al territorio nacional cerca del 75% de las armas que utilizan los grupos criminales en México, siendo estas de fabricación o de procedencia estadounidense. En cambio, pagamos el altísimo precio de poner las muertes, que son el enorme costo que cobran por las disputas por lograr el control del abastecimiento del principal mercado consumidor de drogas en el mundo, los Estados Unidos. Estamos convencidos que es mediante el diálogo y la cooperación que se pueden y deben enfrentar estos y cualquier problema o dificultad que aqueje a nuestras naciones. Nuestros pueblos, más allá de la transitoriedad de sus gobiernos, seguirán su vecindad, su mutuo intercambio económico, social y cultural y su creciente integración. Es necesario darse cuenta que nuestra relación económica es de tal magnitud que cualquier decisión que afecte a alguna de nuestras economías tendrá necesariamente un impacto en ambas naciones. La imposición de aranceles no solo afectaría a las empresas estadounidenses que operan en México y a nuestra economía, tendrían un impacto negativo de los consumidores y de la economía estadounidense, además de ser una medida injusta, unilateral, que violenta los acuerdos comerciales existentes entre ambas naciones. Por si esto no fuera suficiente, la Asamblea General de la ONU, en su resolución ARES-78-135 del 21 de diciembre de 2023, estableció:
reconociendo que las medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas tienen un efecto perjudicial en todos los aspectos de la vida de los países contra los que van dirigidas. Exhorta a la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo, porque entorpece el pleno logro del desarrollo social y económico. Reconoce que las medidas económicas coercitivas unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas constituyen un importante obstáculo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en los países en desarrollo contra los que van dirigidas. De igual manera, la Asamblea General de la ONU en su resolución A/C.3/79/L.25 del 31 de octubre de 2024 manifestó sobre las medidas coercitivas unilaterales que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, impiden la realización plena del desarrollo social y económico y menoscaban el bienestar de la población de los países afectados. Se opone la ONU enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas que además amenazan la soberanía de los Estados y en este contexto exhorta a todos los Estados miembros a que ni las reconozcan ni las apliquen y a que adopten medidas administrativas o legislativas según proceda para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales. Por estas razones, desde el Senado de la República apoyamos el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente electo Donald Trump a retirar cualquier amago de sanción económica y a construir, mediante el diálogo y el acuerdo, las políticas necesarias para combatir todo tipo de dificultad que surja entre las naciones. Hacemos votos para que la razón y la justicia priven entre las relaciones de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, presidente. Adelante. Como muchas cosas en la vida, este dictamen contiene aspectos que son claramente positivos y que nosotros queremos apoyar, queremos acompañar y queremos respaldar, pero también debemos señalar que este dictamen contiene errores graves que pueden traer consecuencias desastrosas para el Estado mexicano y lo explicaré a continuación. Quiero empezar por hacerle un reconocimiento a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política porque entiendo que se ha concedido que con fundamento en el artículo 100 se pueda separar la votación de este dictamen en dos bloques. Y esto me parece habla bien de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política, y algo que no hago con frecuencia, quiero reconocerle al oficialismo el que hayan tenido la disposición de aceptar que se vote en dos bloques, y explico por qué. Cuando uno verdaderamente cree en algo, cuando uno realmente tiene una convicción, se alegra de que los adversarios acompañen. Cuando uno solo quiere sacar raja política, lo que quiere es que el adversario no acompañe para poder echárselo en cara frente a los votantes. Entonces yo empiezo por reconocer que se haya tenido la disposición de separar este dictamen en dos bloques y me referiré a cada uno de los dos bloques. La primera parte la acompañamos con disposición y con entusiasmo porque nos parece francamente positiva, y la segunda parte no la podremos acompañar y a continuación explico por qué. Empiezo por lo positivo. La creación de la Secretaría de las Mujeres es consistente con la reforma constitucional que por unanimidad aprobamos en materia de igualdad sustantiva. Quienes queremos la igualdad sustantiva, quienes creemos en la igualdad sustantiva, por supuesto que
acompañamos la creación de la Secretaría de las Mujeres. Ese es un primer acierto de este dictamen que sin duda vamos a acompañar. Segundo, el que se otorguen mayores facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es también consistente, congruente con la reforma constitucional que también por unanimidad aprobamos relativa al artículo 21 constitucional. Quienes queremos que se pacifique el país, tenemos muy claro que hay dos grandes rutas para lograrlo. La primera es ciertamente la prevención del delito. Y ahí es donde entran las becas, la educación, la cultura, los parques, las cámaras de videovigilancia. Pero por el otro lado, sabemos que hoy en México tenemos un problema real de delincuencia organizada. Gente que de manera organizada roba vehículos, que de manera organizada trafica con drogas, que de manera organizada trafica con personas. Frente a la delincuencia organizada no bastan las becas, los parques y las cámaras. Frente a la delincuencia organizada lo que se necesita es investigación para mapear a las organizaciones criminales y para desmantelar a las organizaciones criminales. Por eso nos parece un gran acierto dar más facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Destaco esos dos grandes aciertos de este dictamen: la Secretaría de las Mujeres y las facultades en materia de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese primer bloque, nuestro voto en convicción será a favor. ¿Qué no vamos a acompañar? No vamos a acompañar la desaparición del INAI, el que una nueva secretaría de la Administración Pública Centralizada absorba las facultades del INAI. Nos parece un verdadero despropósito la desaparición del INAI. El INAI venía funcionando bien, venía incomodando al poder de todos los signos políticos. Acuérdense, durante el sexenio de Felipe Calderón, fue gracias al INAI que obtuvimos la información relativa a las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Fue gracias al INAI que el gobierno de Peña Nieto tuvo que entregar información que no quería entregar sobre este esquema de corrupción conocido como la estafa maestra. Y fue gracias al INAI que pudimos conocer los detalles de otro escándalo de corrupción ahora durante el gobierno del presidente López Obrador relacionado con Segalmex. No es correcto que el gobierno sea juez y parte en materia de transparencia. Ninguno de esos tres gobiernos hubiera entregado la información. Es más, tan no la entregaron que se tuvo que pedir a través del INAI. Entonces, el hecho de que ahora el gobierno federal sea juez y parte, decida qué información entrega y qué información no entrega, es un enorme retroceso para la democracia en nuestro país. Eso no lo podemos acompañar. Y segundo, la desaparición del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta misma tribuna lo dijimos el día que eso se estaba discutiendo por primera vez. Viola el Tratado de Libre Comercio. Cualquiera que lea con cuidado el capítulo 18 del TEMEC se va a dar cuenta que desaparecer al IFT es violatorio del TEMEC. Y compañeras y compañeros, el horno no está para bollos. Apenas ayer el presidente electo de Estados Unidos amenaza al gobierno mexicano con establecer un arancel del 25% a todas las exportaciones. Primero, eso sería devastador para la economía mexicana. Nosotros no somos como China, que puede aguantar esos aranceles, porque China solo le exporta el 15% a Estados Unidos. Nosotros les exportamos más del 80%. Un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas literalmente revienta como ejote a la economía mexicana. Claro que ese arancel es violatorio del TEMEC y ahí andan ahora todos queriendo mandar cartas. El problema es que esto va mucho más allá de una carta. ¿Cómo le vamos a exigir al gobierno de Estados Unidos que no viole el TEMEC, que no establezca aranceles del 25%, si nosotros
Hoy mismo, en esta misma sesión, estamos violando el capítulo 18 del TEMEC, desapareciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El horno no está para bollos. Estar violando el TEMEC con un presidente electo como Donald Trump puede tener consecuencias, no exagero con la palabra, absolutamente catastróficas para la economía mexicana. Y quienes acaban pagando los platos rotos cuando hay una crisis económica son los ciudadanos y particularmente los ciudadanos más pobres. Termino como empecé. Este dictamen tiene un primer bloque que consideramos muy positivo. Vamos a acompañar la creación de la Secretaría de las Mujeres y vamos a acompañar las nuevas facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bajo ninguna circunstancia acompañamos esta política de opacidad que implica desaparecer al INAI, ni mucho menos vamos a acompañar la desaparición del IFT, que viola el capítulo 18 del TEMEC y que va a traer consecuencias graves para la economía mexicana. En el primer bloque, nuestro voto será a favor. En el segundo bloque votaremos en contra. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Anaya Cortés. Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, de la fracción parlamentaria del PAN, a nombre de la senadora Laura Esquivel Torres. Muchas gracias. Esta reforma viola el TEMEC. El Tratado de Libre Comercio es fundamental para México y hoy vimos que la presidenta Claudia Sheinbaum, Claudia la autoritaria, no defendió a México. Hoy vimos que le mandó una carta al presidente Trump. ¿Por qué no le llamó al presidente Trump? Claudia la autoritaria le tiene miedo al presidente Trump, por eso no le llama, porque el que sí le llamó fue el de Canadá, el señor Trudeau. Él sí tomó el teléfono para defender a su país, para defender el tratado comercial de Norteamérica. En cambio, Claudia, la autoritaria, hizo una cartita ridícula. Hizo una carta para Trump en la que se ve una torpeza extraordinaria, porque es una carta que parece que va dirigida a los acarreados a sus mítines, a los acarreados que llevan amenazados de perder sus puestos en el gobierno si no van al segundo, mitin, senadora. o a los acarreados que les dicen Telles, que van a perder un segundo, los por programas favor. sociales. Permítame, estoy en el tema. La respuesta del gobierno de México a Trump, en síntesis, la respuesta de Claudia, la autoritaria, a Trump fue que prefiere la presidenta de México. Permítame interrumpir, la senadora Telles está solicitando estoy en el tema. el uso de la palabra. Claudia, la autoritaria, prefiere destruir la economía de México antes que actuar contra el crimen organizado. Esa es la respuesta. Claudia, la autoritaria, muy curioso, en un acto de soberbia brutal, quiere explicarle al presidente electo de los Estados Unidos qué es lo que le conviene a Estados Unidos. Ella cree que sabe más de Estados Unidos que el propio presidente Trump. Ese acto de soberbia pone en riesgo a nuestro país. Senadora Telles, ¿nos permite interrumpirle un segundo? Sí. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía No, porque Micher no Camarena. le acepto preguntas. ¿Con qué objeto, senadora? No le acepto. El uso de la palabra, gracias. Después de que yo hable. No estoy haciendo, No tiene por qué una moción de interrumpirme. procedimiento. ¿Con qué objeto, Después senadora? de que yo hable, no Senador le acepto presidente. preguntas, no le acepto nada. Senador presidente, usted tiene más facultades que quien está en el uso de la palabra. Usted es el presidente y ahorita preside. Lo que quiero decirle es que el tema en este momento son las reformas a la ley de la administración pública. Es una moción de orden entonces, senadora. Es una moción de orden. Muchísimas gracias. Tiene usted más facultades que quien está usando la voz. Gracias. Senadora Telles, le solicitamos se apegue al tema en cuestión. Continúe con su intervención. ¿Qué es lo que pide el presidente Trump a México? ¿Es algo irracional? No. Lo que pide a México es que se combata el trasiego de droga y que los migrantes
estén llegando a su país en esa forma. Evidentemente, el presidente Trump sabe, y si no lo sabe, desde aquí le digo al presidente Trump y a su secretario de Estado, que los cárteles que cosechan droga y que llevan la droga a su país son los socios de Morena, el partido de Claudia Sheinbaum. También le digo al presidente Trump que los cárteles que trafican con personas, con migrantes hacia los Estados Unidos, son socios y financiaron la Senadora, campaña le vuelvo a solicitar de la que se apegue al tema, por favor. Son socios de Morena. Entonces, hago un llamado, en primer lugar, a Claudia la autoritaria, que se deje de cartas cursis y de diplomacia epistolar, que tenga la fortaleza de defender a México. Está viendo que por culpa del crimen organizado ya está corriendo riesgo el comercio internacional de México y no actúa. Ahora, entendemos, y le aviso al presidente Trump y a su secretario Marco Rubio, que nosotros los mexicanos, no el gobierno, nosotros los mexicanos no estamos de acuerdo con los cárteles, no queremos la violencia, no queremos que se vayan más personas de sus países, pero el gobierno de Claudia la autoritaria ha decidido ser socio, ser amigo, financiar a las dictaduras, a Venezuela y a Cuba. Le abren la puerta incluso a los espías rusos. El gobierno de Morena, el gobierno de Claudia la autoritaria, aborrece el Tratado de Libre Comercio porque lo ven como un símbolo neoliberal. Y el gobierno de Claudia la autoritaria preferiría una alianza con Rusia que con los Estados Unidos. No esperen, señor Trump y señor Marco Rubio, no esperen de Morena una acción contra los cárteles que trafican con droga y con migrantes, porque son los socios de Morena, son los socios del partido que llevó a la presidenta al poder. No esperen que procedan contra ellos, no esperen que Claudia la autoritaria y Morena promuevan y respeten el libre comercio ni la democracia, porque esto que está pasando en México es que en este momento México está capturado por una pandilla que está en el poder, que son unos... Senadora, nuevamente, respetuosamente, culminamos a tenerse al tema, por favor, de la intervención. Señor Trump y señor Marco Rubio, no espere que el gobierno de Morena apoye al mundo libre y a la democracia. México en este momento está en poder de una camarilla, de un grupito de narcoizquierdistas que lo que menos harán es proceder contra los criminales. Insisto, porque son sus socios. La respuesta correcta de Claudia la autoritaria al presidente Trump habría sido llamarle por teléfono con seguridad y decirle, sí, por supuesto, vamos a proceder contra los cárteles que mueven la droga, vamos a proceder contra los cárteles que trafican seres humanos hacia los Estados Unidos. Pero no lo hace ni se compromete a ello, insisto, porque tienen un pacto los cárteles que trafican con personas y que trafican con droga, con el partido Morena que hoy está gobernando. Por eso no se quiere comprometer a ello. Ustedes en los Estados Unidos han tenido inteligencia, han tenido informes de inteligencia que les han dicho, de hecho su ex embajador en los Estados Unidos los ha puesto en la información, les ha dado la información de que en México hay una gran parte un momento, del senadora, está solicitando la palabra la senadora Sandra Cimei Olvera Bautista. Organizado. ¿Con qué objeto, senadora? Moción de orden, presidente, para solicitar que la oradora se apegue al tema. Usted es el presidente y además es compañero de su bancada. No le hace caso porque no está acostumbrada a seguir un reglamento, pero yo por eso
Pueden detener mi Le reloj. pediría que si, Pueden detener mi presidente, reloj le mientras pudiera ella leer habla. a la oradora en qué tema estamos para apegarse al tema. Si me pudieran hacer una moción de ilustración para decirle en qué tema estamos, por favor. Gracias. Como han visto, no hay un trazo de vocación científica senadora. en Claudia la Autoritaria. En ella prevalece lo que ella siempre ha sido, una persona de un comunismo retrógrada, comunista, que se la llevaba en la universidad de porril en lugar de estudiar. Lo de ella era la grilla, no el estudio. Por eso la respuesta de la carta de Claudia la Autoritaria a Trump, pues es como una buscapleitos y como una cobarde que no quiere defender a México porque ella no actúa como presidente de México. Así que tenemos que ser muy Sí, prudentes. senadora, un momento para la moción de Detengan ilustración mi reloj, que nada más. solicitó, que se detenga el reloj, por Detengan mi favor, reloj. que solicitó la senadora Simei Olvera. Con gusto, presidente. Doy lectura al asunto que estamos discutiendo. Discutimos la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estamos en la presentación de votos particulares. Gracias, secretaria. De nueva cuenta, senadora Telles, le pedimos apegarse al tema de su intervención. Es muy importante explicarle a Claudia la Autoritaria que los pueblos, las personas, huyen de los países que ella admira, huyen de las dictaduras que ella admira, huyen más de México ahora que llegó Morena, huyen ahora hasta por la frontera de Chiapas hacia Centroamérica, los mismos mexicanos, porque Morena ha traído una explosión de violencia, una explosión de los cárteles que se dedican a todo tipo de delincuencia y de eso huyen las personas. Así que lo que pueden esperar los Estados Unidos es que huyan más mexicanos y que huyan de los países que la presidenta de México tanto admira. Que quede claro ante el mundo que el mundo está perdiendo a este precioso país, a México. Lo está perdiendo porque llegó Claudia la Autoritaria y con Morena han destruido el Estado de Derecho, no respetan las leyes del libre comercio y no respetan ni les importa el mundo libre. Claudia la Autoritaria es amiga de los enemigos de los Estados Unidos, de Rusia, de Venezuela y de Cuba. Así que a los estadounidenses les digo, necesitamos sacar a estos narcoizquierdistas del poder para volver a fundar a nuestra república. Muchas gracias. Gracias, senadora Telles. Una vez que hemos agotado la lista de personas oradoras para la presentación de reservas, se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto de los artículos contenidos en el segundo bloque. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 14 bis, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 37, 42, ter, 44, 50 y los transitorios primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo quinto, en lo general y en lo particular en los términos del dictamen. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para cerrar el sistema electrónico de votación. Si alguna ciudadana o ciudadano senador o senadora falta de emitir su voto, puede hacerlo en este momento. Si alguna ciudadana o ciudadano senador falta de emitir su voto, puede hacerlo en este momento. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Sí, ¿con qué objeto, senadora? No puede votar para variar. Cuando acabe la votación, muy bien. Pregunto si falta alguna ciudadana o algún ciudadano senador de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, 39 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos 14 bis, 19. El senador Murat está pidiendo la inclusión de su voto en el diario de debates. Pues sí.
20, 25, 26, 27, 31, 37, 42, ter, 44, 50 y los transitorios primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo quinto. Está aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. ¿Con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Telles García? Sonido el escaño de la senadora, pues adelante. Para hacer una consulta a la presidenta. Adelante. Gracias. Quiero pedirle que vuelva a explicar aquí en el Pleno ampliamente por qué usted sostiene que la democracia en Rusia y el presidente Putin son mejores que la democracia en los Estados Unidos. ¿Lo puede volver a explicar? A ver, asamblea, A ver si se no atreve. sean así de egoístas. Yo puedo explicar con mucho detalle, pero en este momento no es tema, senadora María Lili del Carmen Telles García. Así es que en otro momento, en un debate, no, con mucho gusto. Seguimos, honorable asamblea. Hemos recibido, sí, senador Murad, ¿con qué objeto? El sentido de mi voto, presidente, a favor, y solamente hacer una aclaración respetuosa. Adelante. Los que quieran tomar clases de relaciones exteriores, hay muchas universidades en el país. Muchas gracias. Gracias, senador Murad. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Sí, presidente, mire, usted es un hombre muy ilustrado, muy leído, y por cortesía parlamentaria yo le sugeriría a la senadora Lili que usted gentilmente le invite un café y le explique, por favor. No ande haciendo caravana con sombrero ajeno, senadora. Declino la sugerencia. ¿Con qué objeto, senadora María Lili? Sí, tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones personales la senadora María Lili del Carmen Telles García. La senadora Chavira. ¿Y está? ¿Me invitó un café? Yo no acepto cafés con los corruptos de Morena, jamás. Jamás. Bola de corruptos. Por eso los aventé, por eso los desdeñé, por corruptos. ¿Qué café ni qué nada? Si no quise ni la gubernatura con ustedes, que voy a andarme tomando un café con ustedes, corruptazos. Y usted, Noroña, cobarde, vuelva a decir lo de Rusia, no sea cobarde, Noroña. Sosténgalo de Rusia y Estados Unidos, cobarde. Si algo caracteriza a mi persona, no es precisamente ese rasgo. Así es que yo seguiré de frente, porque para pelearse se necesitan 2, y yo le hago caso a mi abuelita de escoger con quién dar una batalla. Seguimos, ya tuvimos suficiente jocosidad.